Buenas noches. Bueno, pues, hombre, ya me hubiera gustado a mí. Ya me hubiera gustado a mí que hubiese sido una broma vuestra o un invento vuestro, porque entonces mi padre estaría aquí con nosotros todavía. Ya me hubiera gustado a mí que hubiese sido una paranoia de un grupo de gente, pero no es así, no es así. Mi padre ingresó por COVID, lo cogimos un vecino, él y yo, los tres juntos prácticamente con 2 días de diferencia. La suerte que yo lo pasé en la cama con 2 días de fiebre y poco más, y evidentemente salí adelante y sin problemas. Pero mi padre no, mi padre al final se lo llevaron por delante. Lo que no sé es quién se lo llevó por delante, tengo mis dudas y por eso posiblemente, vamos, posiblemente no, tengo la seguridad de que voy a emprender todas las acciones que pueda. Y digo esto porque mi padre ingresa, es de un pueblo de Zamora, ¿no? Ingresa en un hospital de Benavente, porque bueno, pues los primeros ingresos son ahí no tienen UCIs, pero primeramente ingresan ahí, pues prácticamente para hacer una placa, porque lo vio el médico de cabecera, dice, bueno, si es que no tiene ni síntomas de COVID prácticamente, dice, pero bueno, debido a la edad, vamos a hacerte una placa por seguridad. Bueno, pues yo no sé si pilló a la enfermera con miedo, casos que lo ingresaron. Dijeron que bueno, pues que como era mayor y tenía azúcar y tal, pues que por seguridad lo iban a ingresar. Bueno, lo ingresan. Y a la semana y pico de estar ingresado, mi padre, bueno, pues estaba bastante bien, no tenía prácticamente síntomas, alguna fiebre y tal, pero bueno, pues empezaba un poco con neumonitis, no llegaba a ser neumonía, según nos decían, era neumonitis, y bueno, pues de repente nos dicen que le van a trasladar para Zamora, que es donde están las UCIs y donde están los especialistas, porque meramente no había especialistas. Y ahí empieza mi calvario y mi primer sorpresa. Empiezo a pensar que los rumores que había no son rumores, sino son certidumbres totalmente fundadas. Me dicen que bueno, que van a trasladar a mi padre a Zamora, pero que la pena es que si mi padre necesitara de la UCI, no es candidato a la UCI. Y entonces yo pregunto, bueno, ¿por qué no es candidato mi padre a la UCI? Dice, no es candidato porque tiene sobrepeso, porque es diabético y porque tiene 86 años. Entonces, bueno, yo inmediatamente puse una reclamación al centro de salud, o sea, no al centro de salud, sino a la Dirección General de Salud de Castilla y León, poniendo el caso, denunciando el caso, diciendo que me habían contado esto, que mi padre pesaba 83 kilos con 1,75 m, entonces que me dijeran dónde estaba el sobrepeso de mi padre, que mi padre la diabetes que tiene, o que tenía, por desgracia, la controlaba con una pastilla, o sea, era de tipo 2. Y aparte de eso, bueno, pues con sus 86 años, que sí, que es cierto que tenía 86 años, mi padre tenía el carnet de conducir en vigor, tenía unos perros de cuando era cazador y se iba con ellos todos los días al monte de caza con su coche, se iba en bicicleta a tomar café al pueblo, cultivaba un huerto que tiene 400 metros, es decir, tenía una vida pues que posiblemente hoy mucha gente de con 60 años no la tiene, una calidad de vida que hoy con 60 años no la tiene, o con 65. Entonces, yo puse una reclamación que no se me ha respondido todavía. A mi padre lo ingresan en Zamora, bueno, pues empezamos con el calvario, hoy está mejor, mañana está peor, pasado mejor, luego peor, y llega un momento en que nos llaman y nos dicen que mi padre han agotado todos los tratamientos que hay para el COVID, que ya no tienen más tratamientos, que bueno, pues que a ver lo que pasa, que si resiste, que si no resiste. Entonces yo me pongo a buscar por internet, empiezo a buscar, y ahí empieza mi calvario. Encuentro un doctor, que es el doctor que además te lo he comentado a ti en alguna ocasión, Jaime, el doctor Hernández, y otro doctor en Galicia, que aplican la ozonoterapia. Bueno, pues mi hermana y yo, además están aplicándola en una clínica de Ibiza, con unos resultados espectaculares, según los documentos que además me aportó el doctor Hernández, pues reducen en un 80% los ingresos en la UCI, en las pruebas que han hecho. Yo me desplazo al hospital con mi hermana, hablamos con el subdirector del hospital, porque la directora nunca se dignó en recibirnos. Oiga, mire, puesto que se han agotado todos los trámites o todos los medicamentos o todos los tratamientos que hay para mi padre, quisiéramos hacer uso de una terapia alternativa. Que además había hablado con una compañera que es abogada y me dijo, oye, ¿qué puedo hacer? Dice, pues pide que te permitan aplicar esa terapia alternativa, que además, no sé, el doctor José Ortega nos dirá si lo permite la ley o no lo permite la ley. El caso es que solicitamos que por favor nos dejasen aplicar esa terapia alternativa.
se nos negó, pues por activa o por pasiva. Nos dijeron, primeramente nos decían que no, que es que tenía que ser un doctor que hubiese trabajado o que estuviese colegiado. Bueno, pues yo llamé al doctor Hernández y evidentemente está colegiado. Llamé a otro doctor que hay en Pontevedra, los dos estaban dispuestos a acercarse al hospital, sin coste ninguno. Y además, si había algún coste, nosotros decíamos que corríamos con todos los gastos, que eximíamos de toda la responsabilidad al hospital, perdón, no sé por qué se me ha metido el hotel en la cabeza, al hospital, pero que por favor nos dejaran eso. Bueno, no fuimos capaces de conseguir que nos dejasen aplicar esa terapia alternativa. Fuimos a la inspección sanitaria también, al inspector médico, y ahí nos encontramos sorpresas que ya yo empezaba a alucinar. Me decía que no es imposible, pero vamos a ver, ¿qué daño tenemos con esta terapia? No, pues mire, es que resulta que es una terapia que sí, es cierto que la ozonoterapia es inocua. Digo, entonces, si es un producto, es una terapia inocua, digo, ¿qué problema tenemos con aplicársela a mi padre? A mi padre o a 50.000 pacientes más, pero bueno, hablo de mi padre en este caso. No, es que no hay estudios realizados sobre esa técnica, no sé qué. Digo, vale, ¿qué estudios tenemos sobre todos los tratamientos que se le están aplicando a los pacientes del COVID? Y dice, no, ninguno. Digo, es que están testados algunos de los que están, no ninguno. Digo, ¿y si tienen contraindicaciones y efectos secundarios? Bueno, sí. Digo, entonces, si tenemos unos tratamientos que le estamos aplicando, porque no hay otros, para el COVID, y no funcionan, y hay una terapia alternativa, que tenemos un doctor que ha hecho todas las pruebas, que tiene todos los estudios, que todos los ensayos que han hecho en el hospital funcionan, y resulta que además es inocuo, pues me dice, bueno, es que eso es como si usted le da un vaso de agua de Lourdes a su padre. Digo, bueno, pues déjeme dar el vaso de agua de Lourdes. Si no pierdo nada y funciona perfectamente. Si no funciona, pues ya me voy tan tranquilo a mi casa y veré cómo mi padre se nos va de las manos, pero no porque yo no haya puesto todo. Bueno, al final nos encontramos por todos los sitios pegas, no conseguimos nada. La única opción que teníamos era sacar a mi padre del hospital, a uno privado, porque mi padre estaba con oxígeno y no podíamos llevarlo a Ibiza. Evidentemente, subirlo en avión, una médica muy agradable, por cierto, nos lo desaconsejó. Dice, mira, yo no subiría a mi padre a un avión para llevarlo a Ibiza, en las condiciones que está, con oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues me le saco a un hospital privado y en ese hospital privado intento que el doctor Hernández venga y le haga el tratamiento. Bueno, pues llamé a Valladolid, llamé a Zamora, a todos los hospitales privados que había, 4 creo que son 5, 3 en Valladolid y 2 en Zamora, y la respuesta en todos fue la misma. Tenemos más o menos prohibido coger pacientes de COVID. Somos zonas limpias y todos los pacientes de COVID irán destinados a los hospitales públicos, con lo cual no pude sacar a mi padre del hospital. Me fue imposible. O lo llevaba para mi casa o lo dejaba en el hospital. Bueno, pues insistimos con el tema del ozono, no nos fue posible. Como vimos que se nos cerraban todas las puertas, nos fuimos al juzgado de guardia de Zamora. Esto fue un miércoles, con nuestra sorpresa de que el juzgado de guardia estaba cerrado. No existía. Estaba el vigilante en la puerta. No, vayan ustedes a la comisaría de la policía y pongan ustedes la denuncia. Y entonces le digo, sí, yo pongo la denuncia a la policía, llegará al juzgado de guardia dentro de 15 días. Cuando llega al juzgado de guardia se lo destinará a otro juez de turno y total que se pasan 3 meses y mi padre entonces ya no estará con nosotros. Bueno, nos vinimos para Madrid pensando a ver qué podíamos hacer y rezando porque mi padre mejorase pues por sus propios medios, porque veíamos que en el hospital no iba a mejorar. Entonces, bueno, pues unas terapias que se están utilizando en algunos hospitales, como el de Ibiza, que es, quiero recordar, la Policlínica de Ibiza, pues no se está utilizando en ninguna parte de España, a pesar de saber que funciona. Con lo cual no interesa que las UCIs se desatasquen, interesa que las UCIs estén atascadas, estén colapsadas, porque si tenemos una terapia que evita, o sea, no cura el virus, el coronavirus no lo cura, por lo menos a mí los doctores me han dicho no lo cura, pero sí evitan su ingreso en la UCI en un 80%. Caray, ¿a qué esperamos para utilizarlo? ¿No interesa? ¿Por qué no interesa? No se puede envasar en un frasquito, que es lo que dice al doctor, al director del hospital. Digo, no lo podemos envasar en un frasquito y cobrar 500 euros por él, porque es la única explicación que encuentro. Si hay una terapia que ustedes, o sea, ustedes los médicos, el inspector médico o usted me reconocen que es inocuo, que no tiene efectos secundarios de ningún tipo, ¿dónde está el problema para que no se aplique? Entonces, bueno, pues imagínate la angustia, la ansiedad, la impotencia de no poder hacer algo
que crees que puede funcionar, pero no porque lo diga un charlatán de la calle, porque lo está diciendo un médico colegiado que está probándolo en Ibiza y que está funcionando en Ibiza. Bueno, pues ahí empezó nuestro calvario y ahí empezó nuestra impotencia de no poder hacer nada. La conclusión es bueno, pues mi padre fallece, mi padre nos llaman el viernes por la tarde, un viernes por la tarde, se despide de nosotros la doctora que estaba de suplencias, me dice, bueno, me voy, encantado de conocerles, tal, espero que su padre recupere lo mejor posible, ¿qué tal? Bueno, pues estaba con un pulmón bastante tocado, pero el otro estaba recuperando. Eso fue un viernes por la tarde. El domingo, por la mañana, a las 3 de la tarde, nos llaman y nos dicen que mi padre no está obedeciendo al tratamiento. Bueno, pues no está obedeciendo al tratamiento, nos ponemos mi hermana y yo en marcha para Zamora, por si acaso ocurría algo, y a las 4:30 de la tarde mi padre nos llaman diciendo que ha fallecido. Me dicen que ha fallecido y mi cabreo con los médicos fue monumental, evidentemente. Pero bueno, llegamos allí y mi sorpresa es que, bueno, yo había oído en los WhatsApps que te envía la gente en las redes sociales, había escuchado que pues, a una enfermera que le decía a la otra que por qué no denunciamos esto, que lo que está pasando que nos va a traer consecuencias, que estamos matando a la gente, que los médicos tenemos que salir a la calle, que se están callando muchas cosas, que se están ocultando muchas cosas. Y la verdad que yo me quedaba perplejo y decía, ¿cómo? Esto no puede ser cierto, esto no puede ser verdad. O sea, lo que estoy oyendo o lo que estoy viendo aquí era un audio solamente, yo no daba crédito. Pero mira por dónde mi sorpresa cuando yo llego al hospital con mi hermana y mientras ella se va al baño yo me quedo en la cafetería. Y junto a mí había 2 enfermeras o 2 médicos haciendo comentarios que lo que menos puedo, o sea, lo que mínimo puedo deducir de ellos es que le daba miedo hablar con los familiares de los pacientes porque no sabían cómo decirle lo que le estaba pasando. No sé lo que estaba pasando, pero si una persona se muere porque le entra un derrame, porque da un infarto, o porque el bicho le ha matado, el coronavirus le ha matado, pues oiga, cuando hables con el familiar, lo sentimos mucho, no se puede hacer nada con él y ha fallecido. Bueno, pues estas personas, estos 2 médicos o enfermeros, lo que estaban diciendo es cómo le vamos a explicar a los familiares lo que está pasando. Claro, a nosotros nos están pasando toda la responsabilidad, eran palabras textuales de ellos, y ahora nosotros tenemos que enfrentarnos a los familiares y explicarle todo esto. Y es que hoy han sido 4 personas. Hablo textualmente lo que estaban diciendo. Son 5 personas. Bueno, la persona que tuvo el problema de la cadera es muy fácil comentárselo a los familiares, pero el resto, ¿qué hacemos? ¿Cómo se lo explicamos? Y yo escuchando esto, se me estaba viniendo a la mente los audios que había escuchado en las redes. Digo, es que esto es lo que yo he escuchado en las redes, pero yo no lo estoy escuchando en una red, lo estoy escuchando de viva voz de 2 personas que están comiendo, cenando detrás de mí. A mí se me caían las lágrimas. Yo digo, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? A mí me daba a entender todo que la gente se estaba muriendo y que esta gente, estos médicos, se podía hacer mal por esa gente, pero no se estaba haciendo. El por qué no lo sé. Y que algo se estaba ocultando. Bueno, pues nos vamos a hablar con el doctor, con el que supuestamente firmó el parte de función de mi padre, y empieza otro calvario. Ahí llegamos y después de escuchar esto, evidentemente, yo digo, doctor, quiero hacer la autopsia de mi padre. Y me dicen, no. Hemos hablado, ya habían hablado con el departamento jurídico y su padre está muy clara el motivo de la defunción, la causa de la muerte, y por lo tanto no es necesaria la autopsia. Yo les digo, bueno, sí, digo, pero está muy clara para usted. Digo, pero no para mí. Digo, no porque usted esté equivocado, porque yo quiero tener otra visión de otra persona que me diga, oiga, pues mire, es cierto, ha muerto de coronavirus y se ha muerto pues con los pulmones reventados o con los pulmones atascados. No lo sé, quiero saber por qué ha muerto mi padre, por qué ha fallecido y punto, y nada más. Y entre otras cosas, porque me había enterado de algo muy desagradable. Mi padre llevaba un mes ingresado y estuvo un mes sin afeitarse mi padre. Lo tuvieron un mes sin afeitar. Simplemente decían que era porque el peluquero no podía pasar allí, al hospital. Estaba prohibido pasar a la habitación todo el mundo. Y mi padre tiene una maquinilla eléctrica, siempre se afeitó con maquinilla eléctrica. O sea, era simplemente poner un poquito de maquinilla en la cara. No hace falta perfilarle ni nada de eso, simplemente adecentarlo como una persona humana.
Bueno, pues mi padre estuvo un mes y esto lo supe el último día porque se lo dijeron a mi hermana, una de las doctoras, que le dijo, mira, dice, ¿le han afeitado hoy? Y dice, no, es que no le hemos afeitado nunca. Su padre lleva sin afeitar desde que ingresó aquí. Claro, mi hermana, que atiende a personas geriátricas también, pues alucinaban colores. Bueno, la conclusión es que hablamos con el doctor, nos negó la autopsia y nos volvimos al juzgado de guardia. Porque yo quería hacer la autopsia de mi padre, yo quería estar convencido y seguro de que mi padre había muerto por coronavirus y que si no se podía haber hecho nada más por él. Pero se me negó, claro, la autopsia. Vamos al juzgado de guardia y nos encontramos otra vez la sorpresa que el juzgado de guardia está cerrado. Nos vamos a la Guardia Civil, nos volvemos a la policía y lo único que nos dijeron, si usted quiere poner la demanda, póngala, puede usted poner la denuncia, nosotros la vamos a tramitar, va a llegar, pues dentro de 2 días mañana va a llegar al juzgado de guardia, luego la adjudicará a otro juez, se tirará 4 o 5 días hasta que el juez que le corresponda se haga cargo de la denuncia. Entonces, claro, yo decía, ¿qué hago con mi padre? Mi padre fallecido, 5 días, 6, tengo que meterle una cámara, tengo que hacer, no sabía qué hacer. Ya todo esto ya había contactado con la funeraria. Bueno, el caso es que mi padre, la voluntad de él era incinerarlo. Hablé con mis hermanos, dijeron que cómo íbamos a tener a mi padre allí, qué tal. Al final mi padre se incineró sin poder tener una autopsia de por qué había fallecido mi padre. Entonces, pues bueno, al final hablamos con la de la funeraria y me dijo, dice Luis, dice, no lo intentes, dice, todos habría hablado con un forense porque estaba justo recogiendo un cadáver, pues con un forense, y le preguntó, dice, no te preocupes Luis, que voy a hablar con el forense y voy a decir que a ver qué se puede hacer. Y me llamó y me dice, Luis, dice, no se puede hacer nada. Me ha dicho los forenses que no te esmeres, que no te mates, que no des pasos por ningún lado, porque tienen prohibido hacer autopsias. No se va a hacer ninguna autopsia a pacientes del COVID. Con lo cual, pues no sabemos realmente por qué falleció mi padre. Pero lo curioso de todo esto, y es lo que más me indigna y lo que más me revienta y lo que más me fastidia, es que mi padre enfermó con un vecino. Y el vecino, de 80 años, estuvo exactamente igual que mi padre. Le llaman a los hijos que vivían en Barcelona y le dicen, oigan, pónganse en camino que su padre, el tratamiento ya no obedece al tratamiento que tiene puesto, con lo cual dice, pues pónganse en camino si quieren verle con vida porque va a fallecer. Bueno, pues yo no sé si es que la hija le intimidó demasiado a la doctora con la que habló, que le dijo que su padre o bajaba a la UCI o pasaba por la UCI o iban a emprender acciones legales. No lo sé lo que pasó. El caso es que el vecino de mi padre, gracias a Dios, bajó a la UCI. Bueno, pues baja a la UCI. Cuando llega el internista y le ve en la UCI, le dice, hombre, dice, yo venía preparado para intubarte, pero no estás como para intubarte. Dice, hombre, pues de momento no. Bueno, le tratan con oxigenoterapia. Estaba, según palabras de la hija de este hombre, peor que mi padre, porque mi padre tenía un pulmón mal, pero el otro estaba bien. Y resulta que a los 2 días le suben a planta y hoy, gracias a Dios, está en su casa. Con sus secuelas, pero está en su casa. Entonces yo tengo la incertidumbre esa de que posiblemente si mi padre hubiese pasado a la UCI, hoy estaría con nosotros. Porque mi padre tenía una salud de hierro, mi padre estaba muy bien de salud, mi padre llevaba un mes ingresado y según él se encontraba bastante bien, excepto ya los últimos días que sí que tenía un pulmón tocado, pero bueno, pero estaba saliendo adelante y estaba soportando bastante bien. Entonces, claro, si al final no te bajan a la UCI y los tratamientos que hay en la UCI, por lo que me he enterado, no los ponen en las habitaciones, al final los pacientes se mueren. Pero no se mueren por el coronavirus, para mí se mueren por falta de atención. Y luego, quiero contar otra cosa también que me causó mucho dolor. Yo cuando me enteré de lo de mi padre, que llevaba un mes sin afeitar, pues pensé, ¿qué tratamiento habrá tenido mi padre? ¿Humano, inhumano, abandono? Entonces me enteré de la persona que estuvo con él en la habitación, que por suerte apenas tenía síntomas y le dieron de alta, pues a los 3 o 4 días de estar con mi padre, o 5, le dieron de alta, o a la semana, no recuerdo exactamente. Como era un pueblo vecino y a todos los pueblos nos conocemos, pues intenté indagar quién era y me enteré de quién era y fui a visitarle. Entonces estuvimos hablando con él, digo, mira, venía a hacer un favor, a pedirle un favor, quería que me dijese solamente si la atención que tuvieron en las habitaciones fue buena, fue mediocre, fue mala.
Y el hombre me dijo lo siguiente, dice: Luis, las enfermeras nos atendieron fabulosamente. Y tengo que decirlo. Dice, pero los médicos no puedo ver a ninguno de ellos. Y digo esto por una razón muy sencilla. Mi padre estaba en la cama y le fueron a poner los pañales. Y mi padre dijo, no me ponga pañales. Dice, yo me encuentro bien, me encuentro con fuerza para levantarme al baño. O sea, no, por favor, no me ponga pañales. Yo cuando lo necesite, pues me los ponen, pero ahora no los necesito. Bueno, pues mi padre se levantaba al baño. ¿Qué ocurre? Que en una de las veces que se levantó al baño, mi padre tuvo suerte porque tenía un compañero en la habitación. Hay muchos que están solos en las habitaciones. Se encuentra en el baño, sentado, y de repente se encuentra que se encuentra mal. Llama al compañero y dice, oye, por favor, llama a la médica, que vengan para acá. Y dice, ¿te ayudo? Y dice, no me ayudes. Llama a la médica. Cuando llegan los médicos, mi padre estaba con 70 de oxígeno. O sea, había tenido una bajada de oxígeno brutal. Bueno, pues allí sentado en el baño, le ponen la máquina, le suben el oxígeno a 90, todo según la versión del compañero, a la que le agradezco muchísimo que me atendiese. Y entonces mi padre se incorporó a la cama. ¿Por qué digo esto? Cuesta tanto poner una cámara en las habitaciones del COVID. Si es cierto que están malos de COVID, si es cierto que no se puede pasar por el contagio tan alto que tienen, cuesta tanto poner una cámara en unas habitaciones y controlar si un paciente se va al baño y tiene una bajada de oxígeno y no se puede levantar, porque mi padre estaba acompañado. Si mi padre está solo en ese momento, posiblemente hubiese fallecido 8 días antes o 15 días antes, porque dio una bajada de oxígeno, se quedó en el cuarto de baño y de allí no se podía levantar. Eso está pasando en los hospitales. O sea, tenemos una sanidad espectacular. Hacemos unas operaciones bárbaras, brutales. Todo lo buenas que quieran. Y luego dejamos morir a los pacientes por no poner una cámara en una habitación. O dejamos morir a los pacientes porque teniendo la UCI al 10%, al 20%, porque mi padre murió en septiembre, estaban las UCIs prácticamente vacías. Porque tiene 86 años, no les bajamos a la UCI, no les ingresamos en la UCI. Prohibido. O sea, lo tenían prohibido. O sea, ¿a qué obedecen los médicos? Obedecen no me sale la palabra, digamos, a dictámenes médicos o a dictámenes políticos. Yo creo que obedecen a órdenes políticas, y así me lo han dicho, ¿saben? Entonces, te encuentras con todo esto y dices, mira, yo tengo que seguir adelante por la memoria de mi padre hasta donde pueda. Hasta donde pueda. No se puede permitir que una persona, por tener 86 años, se fallezca, que se deje morir en una habitación sin más y se le quite el derecho a la UCI. Yo entiendo, y con todo mi dolor de corazón, si hay una persona con 50 años y las UCIs están completamente llenas y hay una persona de 86, por muy padre mío que sea, entendería a un médico que dé opciones al de 60, al de 50, pero si tienes una UCI con un 10% de ocupación, ¿dónde está la humanidad de negarle a una persona la UCI? Por años que tenga, por lo que sea, me da igual. No estamos para salvar vidas. Pues aquí parece ser que no. Entonces, esto me indignó tanto que pensaba en luchar. Y luego hay otra cosa más. Hay otra cosa más, y es que hablando con la persona de la funeraria, le digo, mira, ¿se puede ver a mi padre? Dice, no se puede ver. Digo, ¿por qué? Dice, primero no se puede ver, segundo no te lo aconsejo. Digo, ¿pero por qué? Dice, mira, cuando fallecen supuestamente por COVID, les meten unas bolsas de plástico, les hacen el vacío y les meten en el ataúd y se acabó. Es decir, si una persona ha fallecido, y he oído muchas veces que vuelven a resucitar o que son muertes súbitas, que a lo mejor luego pues vuelven otra vez a recuperar el corazón o lo que sea, aquí no hay posibilidad alguna. Ninguno de los que mueren, de los que dicen que mueren por COVID, tiene posibilidad alguna de contar lo que le ha pasado. ¿Por qué? Porque les encierran al vacío. Les meten unas bolsas, le hacen el vacío y adiós oxígeno, se acabó. Ya no puedes volver más, quieras o no quieras. Entonces, la verdad es que están ocurriendo cosas y son verdaderamente escalofriantes y vergonzosas. Yo me he dado contra muchas paredes, se me ha negado mucho, yo he intentado hacer lo imposible por salvar a mi padre, ni los hospitales privados me lo permitían, ni los médicos me permitieron terapias alternativas
ni nada, de nada, de nada. A fecha de hoy no me han respondido ni la reclamación que puse en el hospital porque le negaban la autopsia a mi padre, ni la reclamación que puse al organismo de salud de Castilla y León por qué se le estaba negando la UCI a mi padre en caso de que la necesitase, ni absolutamente nada. No he recibido respuesta de nada, de nada, de nada. He recibido el cadáver de mi padre metido en una bolsa de plástico, cerrado al vacío, y se acabó. Entonces, de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo qué es lo que está pasando. Lo que sí sé es que no se está actuando con humanidad, no sé si con profesionalidad, yo creo que tampoco, y que, por supuesto, yo tengo claro, muy, muy, muy claro, que hay muchas cosas oscuras detrás de todo esto. Muchísimas. Yo cuando haya esto de que, bueno, pues los que están en contra de mascarillas, que no sé qué, joder, si es que no, ¿qué va? Que no, que nos están engañando a todos. Lo tengo clarísimo. Nos están engañando a todos. No sé por qué, no sé si el virus se soltó y se le ha escapado de las manos, etcétera, etcétera. No lo sé, pero que de esto, bueno, hay cosas que no entiendo y una de ellas es que estemos cobrando o que estén cobrando los políticos o el Estado o los países por los muertos. Es que no lo entiendo. Entonces, con esto ya te puedes esperar de todo. Pero yo he vivido en mis carnes esto y de verdad es vergonzoso, vergonzoso lo que se está viviendo y lo que se está escuchando por ahí. Entonces, esto es un poco mi experiencia dolorosa, desagradable, y no os imagináis la impotencia que te encuentras o que sientes cuando llegas a un sitio, te encuentras el juzgado de guardia cerrado, un doctor que no te permite terapias alternativas, que luego escuchas que es increíble. Todo cerrado y todo muros y muros y muros donde no puedes traspasarlo porque te encuentras que nadie en ningún sitio. O sea, yo cuando me encuentro con un juzgado de guardia cerrado y no puedo decir, oiga, mi padre se ha muerto y no me dejan hacerle una autopsia, que creo que todo el mundo tenemos derecho a que le hagan una autopsia, yo no sé, el abogado nos lo dirá, pero ¿se le puede negar una autopsia a una persona si los familiares la piden, costeándosela a ellos mismos? ¿Se le puede negar una terapia alternativa a un paciente costeándomelo yo? Porque me decía, en principio, yo encontré a un médico que me decía, bueno, digo, me da igual lo que cueste, me da igual lo que cueste. Yo corro, porque ellos me decían, dice, no, es que la Seguridad Social no corre con... Digo, no, la Seguridad Social no corre con ningún gasto. Yo pago todos los gastos. Yo eximo de toda responsabilidad al hospital. Yo no quiero nada más que me dejen aplicarle esta terapia a mi padre. Ustedes me dicen que se han acabado todos los tratamientos, quiero aplicar esta terapia. No me fue posible. Imposible del todo. Entonces, bueno, pues... Y esas terapias se está utilizando. Y si no, que la gente mire el diario de Ibiza. En el diario de Ibiza aparece el doctor Hernández. Ahí vienen todos sus informes. Y ahí explica todos los informes, explica los tratamientos que están haciendo. Ahora mismo están aplicando esa terapia. Y dice que en su clínica, donde están, que los pacientes duran 13, 14, 15 días y se van a su casa. Recuperan y se van. Yo fui por el departamento de atención al paciente y le dije que quería la documentación de mi padre, todo el informe de mi padre. Me dijeron que tenía que pedirlo por correo, y bueno, me dieron un correo, yo lo envié por correo, pero fue muy curioso, porque yo envío por correo la solicitud de la documentación, de todos los documentos sobre mi padre, tratamientos, terapias, todo lo que se le aplicó a mi padre durante el tiempo que estuvo hospitalizado, y envío un correo y lo envío con certificación de firma, o sea, de recibimiento, vamos, con certificación de apertura y de lectura. Es muy curioso. Sale un mensaje diciendo que el correo ha sido borrado sin abrir. ¿Ah, sí? Sí, no, pero hay más, no para ahí la cosa. Entonces, automáticamente le envío otro correo y se me olvida poner la certificación de apertura y confirmación de lectura. Y entonces me sale en inglés que el correo ha sido recibido correctamente. Entonces, claro, he vuelto otra vez a enviarle otro correo con certificación de apertura y de lectura y me vuelve otra vez a salir que el correo ha sido eliminado sin leer. Entonces, claro, como vi que me estaban tomando el pelo, pero descaradamente, los sinvergüenzas, porque no tienen otro nombre, cogí y le puse la documentación por correo administrativo.
hice la solicitud por correo administrativo y esta semana la ha recogido un sobrino mío en Zamora, con lo cual ya la tengo y veré qué es lo que me encuentro. Porque otra cosa que se me ha olvidado comentar, el viernes o jueves antes de fallecer mi padre, antes de irse la doctora tan agradable que nos trató durante esa semana, le pregunté, digo, oiga doctora, digo, ¿le han hecho la prueba a mi padre del COVID? Y dice, pues llevan 11 días sin hacérsela. Digo, vale, digo, sería tan amable de hacerle la prueba del COVID. Digo, porque si mi padre no tiene COVID, a mi padre le sacamos de esa habitación y yo puedo estar con mi padre atendiéndole en una habitación. Pues tiene usted razón, pues vamos a hacerle la prueba del COVID. Le hicieron la prueba del COVID, según ella me confirmó que le habían hecho la prueba del COVID, pero los resultados ya no me llegaron. No me llegaron. Con lo cual no sé si mi padre murió con COVID o no. Espero ver en la documentación los resultados de esa prueba, porque esa prueba se la hicieron el jueves o el viernes antes de fallecer. Confirmado por la doctora que se la habían hecho. Pues así fue, así lo hemos vivido y bueno, pues es lo que está pasando, y lo que no estamos viendo. Porque por hacer un comentario, por aportar un comentario más que me hizo la muchacha de la funeraria, cuando estábamos velando a mi padre, porque eso sí, gracias a Dios pudimos velarlo, pues tenemos mucha confianza con ella, es de allí del pueblo, nos conocemos todos. Desgraciadamente falleció mi madre hace un año también y bueno, pues también hicieron ellos el funeral. Y yo me quedé perplejo cuando, haciendo el comentario, me dice, es que no os imagináis lo que está pasando, no os imagináis lo que ha pasado en las residencias. Dice, no os podéis hacer una idea de lo que hemos encontrado. Y me contaron casos que son escalofriantes. Voy a contar uno de ellos para que la gente se haga una idea de lo que ha pasado y de lo que me imagino que seguirá pasando. Me comentaba que les llamaban a la funeraria para que fuesen a recoger a las personas, a los cadáveres de las residencias geriátricas, y cuando entraban a la residencia le decían, fulanita, pásate a la 302 o a la 202, mira a ver si respira, y si respira esperas un poquito a que fallezca y firmas el parte de defunción y te la llevas. Por Dios. Dice, ¿me estás diciendo que yo firme un documento de defunción? Dice, no soy médico. Dice, que pase yo a una habitación para ver si ha fallecido la señora o no ha fallecido. Eso me lo contó a mí la persona justo en el funeral de mi padre. Yo no podía creerlo, pero la verdad es una persona que conocemos hace tiempo y no tiene por qué contar historias que no son. Es la persona propietaria o colaboradora de la funeraria que ha incinerado a mi padre. Me contó eso. Eso no tiene nombre. Bueno, no tiene nombre. Eso es genocidio, eso ya es salvajismo.